La historia comienza con una escena que, si uno la mira con calma, parece bonita, colorida y hasta inocente. Pero si uno mira más de cerca, si uno escucha los murmullos detrás de las sonrisas, si uno siente la tensión en el aire frío de Canadá, se da cuenta de que allí no solo estaba por empezar un desfile internacional. Allí estaba por empezar una batalla silenciosa de orgullo, disciplina y respeto. Una batalla donde un grupo de chicas peruanas, casi adolescentes, iba a cargar sobre sus hombros algo mucho más pesado que sus instrumentos, la imagen de todo un país. Imaginen por un momento una de las grandes paradas anuales de Canadá. Calles amplias, vallas metálicas, cámaras de televisión, periodistas internacionales, familias completas esperando desde temprano, banderas de muchos países ondeando en el viento y delegaciones extranjeras preparándose como si estuvieran entrando a una competencia mundial. No era un evento pequeño de barrio. No era una presentación escolar. Era una vitrina global, un escenario donde cada país quería demostrar quién era, qué podía ofrecer y por qué merecía ser respetado. Allí estaban bandas militares canadienses, impecables, con uniformes brillantes y una seguridad que intimidaba. Había grupos de gaitas escocesas, delegaciones europeas, bandas universitarias norteamericanas, conjuntos folclóricos de Asia, equipos de desfile con años de experiencia y músicos profesionales acostumbrados a presentarse frente a multitudes. Cada delegación llegaba con su bandera, su traje, su historia y su orgullo nacional. Se respiraba una competencia no declarada. Nadie lo decía abiertamente, pero todos querían ser recordados como los mejores del día. Y en medio de todo ese universo de uniformes elegantes, botas relucientes y músicos adultos, apareció un grupo que a primera vista parecía no encajar. Eran chicas de una escuela secundaria femenina del Perú, integrantes de una banda sinfónica escolar de Lima, con algunas alumnas venidas de familias de provincias, hijas de comerciantes, maestras, técnicos, enfermeras, choferes. Madres luchadoras y padres que habían hecho sacrificios inmensos para comprarles un instrumento o pagarles un pasaje. Tenían entre 14 y 15 años. Eran bajitas en comparación con los adultos de otras delegaciones, llevaban uniformes sobrios con detalles rojo y blanco, y en sus rostros se notaba esa mezcla de nervios, responsabilidad y orgullo que solo entiende a alguien que ha tenido que representar al Perú lejos de casa. Algunos las miraron con ternura. Otros con curiosidad. Pero también hubo miradas cargadas de burla. Porque no nos engañemos, y esto hay que decirlo con todas sus letras, muchas veces, cuando el Perú aparece en ciertos espacios internacionales, todavía hay gente que lo mira con estereotipos antiguos. Para algunos extranjeros, el Perú sigue siendo solo Machu Picchu, ceviche, llamas, montañas y turistas tomando fotos. No imaginan disciplina, excelencia técnica, precisión militar, formación artística de alto nivel ni juventud organizada capaz de pararse frente al mundo sin pedir permiso. Cerca de ellas, una banda filipina comentaba en voz baja, aunque no tan baja como para que nadie escuchara. Algunos decían que ellos tenían más experiencia, que habían viajado por varios países, que los peruanos seguramente venían solo a dar color al desfile. Uno de sus integrantes incluso soltó una frase que hizo arder los oídos de las chicas: ¿estas niñas de verdad van a marchar aquí? Esto no es una actuación de colegio. Más atrás, una delegación coreana, compuesta por músicos adultos y con aire de absoluta confianza, también empezó a murmurar. Canadá es un escenario serio, quien dejó entrar a una banda escolar de Perú, comentó uno de ellos, riéndose. Y allí empezó la presión real. No la presión de sostener una trompeta o cargar un bombo. La presión de saber que, para muchos, ellas ya habían perdido antes de tocar la primera nota. La presión de entrar a una calle llena de cámaras sabiendo que algunos esperaban verlas fallar. Porque seamos sinceros, peruano que escucha esto sabe perfectamente lo que duele. Duele cuando afuera te subestiman. Duele cuando creen que venimos solo a participar, no a competir. Duele cuando confunden humildad con debilidad. Y duele más cuando quienes llevan esa carga son chicas de 15 años. Las alumnas escucharon algunas de esas frases. Se miraron entre ellas. Una apretó su clarinete con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Otra bajó la mirada. Una tercera tragó saliva mientras intentaba no llorar. Pero entonces apareció la profesora Valeria Quispe, directora de la banda, una mujer de voz firme, nacida en Ayacucho y formada musicalmente en Lima, que entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Ella no gritó. No hizo escándalo. No respondió a los insultos. Simplemente se acercó a sus alumnas y les dijo: no hemos venido hasta Canadá para discutir con nadie. Hemos venido para que nos escuchen. Que la música hable por nosotras.
La capitana de la banda, Camila Rojas, una saxofonista de 15 años de San Juan del Lurigancho, respiró profundo y reunió a sus compañeras. Chicas, acuérdense de todo lo que hemos ensayado. Acuérdense de las madrugadas, del patio mojado, de las ampollas, de las veces que repetimos la misma formación hasta que saliera perfecta. No tenemos que demostrarles nada con palabras. Cuando empecemos, que se entere toda esta calle de lo que puede hacer el Perú. Esa frase, sencilla pero poderosa, cambió el ambiente dentro del grupo. Las chicas dejaron de mirar a los costados. Enderezaron la espalda. Ajustaron los instrumentos. Volvieron a ser una sola unidad. Y aquí hay algo que muchos extranjeros no entienden. En el Perú hay talento joven que crece sin reflectores, sin grandes presupuestos y muchas veces sin aplausos. Talento que ensaya en patios escolares, en salones prestados, en losas deportivas, en calles cerradas por vecinos que apoyan. Talento que no tiene las mejores condiciones, pero sí una terquedad impresionante. Porque el peruano, cuando se propone algo de verdad, puede convertir la falta de recursos en disciplina y la crítica en combustible. Durante meses, esas chicas habían ensayado bajo el sol limeño, con calor, cansancio y tareas escolares acumuladas. Habían practicado marchas de precisión en avenidas cerradas, habían repetido giros hasta marearse, habían coordinado pasos mientras tocaban melodías inspiradas en la costa, la sierra y la selva del Perú. No querían hacer una simple presentación bonita. Querían mostrar un país completo en movimiento, la elegancia de la marinera, la fuerza de los Andes, el ritmo afroperuano, la solemnidad de una marcha ceremonial y la alegría de una juventud que no se achica ante nadie. El día del desfile, Canadá amaneció con un cielo frío y una luz gris que hacía brillar los metales de los instrumentos. Las calles estaban llenas. Había familias enteras con banderitas, turistas, periodistas, cámaras profesionales y transmisiones en vivo. Los presentadores hablaban de una jornada histórica, de delegaciones internacionales, de cultura, de amistad entre países. Pero detrás de esa narrativa amable, cada grupo sabía que un error podía volverse viral y que una gran presentación podía cambiarlo todo. La apertura estuvo a cargo de una banda militar canadiense. Impecables. Serios. Perfectamente coordinados. El público aplaudió con respeto. Luego pasaron grupos europeos con trajes tradicionales, delegaciones estadounidenses con carrozas enormes, bandas universitarias con coreografías vistosas y músicos asiáticos con una precisión que dejaba claro que nadie había venido a improvisar. La banda filipina tuvo una presentación alegre, con pasos enérgicos y una sección de percusión fuerte. Recibieron aplausos correctos, educados, pero nada que hiciera temblar la calle. La delegación coreana esperaba su turno con una confianza casi arrogante, convencida de que su presentación sería una de las más comentadas. Entonces el presentador anunció en inglés y francés: a continuación, recibimos a la Banda Sinfónica Escolar Femenina del Perú, integrada por estudiantes de secundaria, con una edad promedio de 15 años. En la calle se sintió un murmullo inmediato. Algunos sonrieron con ternura. Otros levantaron las cámaras esperando una escena simpática. Varios periodistas se movieron para capturar lo que imaginaban que sería un momento adorable. Niñas peruanas tocando con esfuerzo, quizá cometiendo errores, quizá recibiendo aplausos por la intención. Esa expectativa, aunque parecía amable, también era una forma de subestimación. Desde un costado, un músico filipino volvió a comentar: a ver cuánto aguantan. Un integrante de la banda coreana se rió y dijo: después de ellas, nosotros levantamos el nivel. Esas palabras llegaron a los oídos de algunas peruanas. Pero esta vez ninguna bajó la cabeza. Camila miró al frente. La profesora Valeria levantó la mano. El bombo quedó suspendido por un segundo que pareció eterno. Y entonces, cayó el primer golpe. Fue seco, profundo, exacto. Un sonido que no parecía venir de una banda escolar, sino de una columna disciplinada, entrenada y decidida. Luego entraron los metales, brillantes, firmes, con una potencia que hizo girar la cabeza a los espectadores. La melodía comenzó con aire marcial, pero pronto incorporó una cadencia peruana, una mezcla de solemnidad y energía que conectaba con algo antiguo y vivo al mismo tiempo. No era una imitación de bandas extranjeras. Era una declaración: el Perú estaba allí, con su propia voz. Los primeros 20 segundos bastaron para cambiar el ambiente. El público que antes conversaba se quedó en silencio. Los niños dejaron de señalar las carrozas. Los adultos levantaron los celulares. Los periodistas que esperaban una escena tierna entendieron que estaban frente a algo mucho más serio.
Las chicas avanzaban con pasos perfectamente sincronizados. No había desorden, no había duda, no había ese temblor típico de quien se siente inferior. Cada giro, cada levantamiento de instrumento, cada cambio de formación estaba calculado con una precisión que empezaba a resultar incómoda para quienes se habían burlado. Y allí vino el primer momento que hizo explotar a la gente. La banda cruzó 2 líneas de marcha en diagonal, formando una figura que recordaba los caminos andinos vistos desde el aire. Mientras caminaban, los vientos mantuvieron la melodía sin romper el pulso, y la percusión sostuvo una fuerza impresionante. El público soltó un grito de sorpresa. No un aplauso por compromiso. Un grito real, espontáneo, de esos que nacen cuando alguien ve algo que no esperaba. El presentador, que hasta entonces había mantenido un tono formal, se salió del libreto y dijo: «Esto es increíble, ¿de verdad son estudiantes de secundaria?». La cámara principal hizo un acercamiento al rostro de Camila. Estaba seria, concentrada, con los ojos fijos al frente. No parecía una niña buscando aprobación. Parecía una líder sosteniendo una bandera invisible. Y esa imagen, aunque parezca exagerado, representaba algo que muchos peruanos sentimos en silencio: la necesidad de que el mundo deje de mirar al Perú como una postal turística y empiece a verlo como un país con jóvenes capaces, disciplinados y poderosos. A mitad del recorrido, la banda cambió el ritmo. Entró una sección inspirada en la marinera, elegante, precisa, sin perder el carácter de marcha. Las chicas no bailaban de manera folclórica, pero sus pasos tenían una gracia sutil, una cadencia peruana que hizo que varios compatriotas presentes en Canadá empezaran a gritar: «¡Arriba, Perú!». Una señora peruana, con una bufanda roja y blanca, lloraba mientras grababa con su celular. Un hombre mayor decía: «Mira eso, hermano. Eso es mi país. Eso también es el Perú». A los costados, los músicos filipinos ya no se reían. Algunos miraban con la boca entreabierta. Uno de ellos murmuró: «No esperaba esto». La delegación coreana, que minutos antes hablaba de levantar el nivel, se quedó en silencio. Sus integrantes observaban cada paso, cada nota, cada formación, como quien entiende que ha cometido un error grave, el error de juzgar antes de escuchar. La banda peruana siguió avanzando. Hubo un segundo cambio de figura, esta vez en forma de abanico, con los instrumentos elevándose al mismo tiempo bajo la luz fría de Canadá. Los metales brillaron. Las baquetas golpearon con una exactitud casi militar. La línea de clarinetes entró limpia, sin titubeos. Y entonces el público explotó en aplausos. No era el aplauso final. Era un aplauso en pleno recorrido, un aplauso que interrumpía la lógica del desfile porque la gente ya no podía esperar hasta el final para reaccionar. Una periodista estadounidense, sorprendida, comentó ante su cámara: «Esta banda juvenil peruana acaba de cambiar completamente la energía del desfile». A su lado, un fotógrafo canadiense dijo: «Pensé que iban a ser una delegación escolar simbólica, pero están tocando como profesionales». Otro espectador, que llevaba una bandera de Canadá, añadió: «No sé mucho del Perú, pero si sus estudiantes trabajan así, ese país tiene algo muy especial». Y aquí quiero detenerme un segundo, porque esta parte importa. Cuando un extranjero dice no sé mucho del Perú, no siempre lo dice con mala intención. A veces simplemente revela una ignorancia enorme que el mundo todavía tiene sobre nosotros. Conocen nuestras ruinas, conocen nuestra comida, conocen nuestras montañas, pero no siempre conocen nuestra disciplina. No conocen a los chicos que viajan 2 horas para llegar al colegio. No conocen a las familias que venden comida, trabajan turnos dobles o ahorran durante meses para apoyar el talento de sus hijos. No conocen esa mezcla peruana de sacrificio y orgullo que, cuando se organiza, puede volverse imparable. La presentación terminó con una formación final en bloque. Las chicas tocaron los últimos compases con una fuerza que parecía crecer en lugar de agotarse. El bombo cerró con 3 golpes secos. Las trompetas subieron. Los instrumentos bajaron al mismo tiempo. Hubo un silencio de medio segundo, ese silencio extraño que ocurre cuando el público necesita procesar lo que acaba de ver. Y luego llegó la ovación. La calle entera estalló. Aplausos, gritos, celulares levantados, banderas moviéndose. Algunos gritaban «Perú», otros «Bravo», otros simplemente aplaudían sin parar. Las chicas mantuvieron la postura hasta que la profesora dio la señal. Recién entonces algunas sonrieron. Otras se mordieron los labios para no llorar. Camila bajó el saxofón y miró a sus compañeras con los ojos llenos de lágrimas. Habían logrado lo que parecía imposible, convertir la duda extranjera en admiración pública.
la banda coreana tuvo que entrar después. Y hay que ser justos, tocaron bien. Eran profesionales, estaban preparados, tenían presencia. Pero el problema era que el momento emocional más fuerte del desfile ya había ocurrido. El público todavía comentaba lo de las peruanas. Muchos seguían mirando los videos recién grabados. Algunos periodistas, en lugar de enfocar totalmente a la siguiente delegación, seguían hablando de la sorpresa peruana. Es duro decirlo, pero en eventos así la energía se gana una sola vez. Y ese día, la energía se la había llevado el Perú. Al terminar el desfile, las redes sociales comenzaron a hacer lo suyo. Videos grabados desde distintos ángulos empezaron a circular. Banda escolar peruana sorprende en Canadá. Adolescentes del Perú marchan como profesionales. La presentación que dejó calladas a delegaciones extranjeras. En pocas horas, miles de comentarios aparecieron. Algunos usuarios decían, pensé que era una banda militar. Otros escribían, ¿tienen 15 años? No puede ser. Peruanos en el extranjero compartían los videos con orgullo, como si cada nota tocada por esas chicas hubiera reparado una pequeña herida de años de subestimación. En una cena de celebración organizada esa misma noche, las chicas finalmente pudieron respirar. Ya no había cámaras frente a ellas ni marchas que coordinar. Había comida caliente, risas nerviosas y abrazos largos. Una de las trompetistas dijo, las que se burlaban de nosotras ahora deben estar escondidas. Varias rieron. Pero la profesora Valeria levantó la mano y respondió, no hemos venido a humillar a nadie. Hemos venido a demostrar que el Perú no se mide por prejuicios. Hoy no ganamos porque otros quedaron mal. Ganamos porque ustedes hicieron bien su trabajo. Esa frase debería quedar grabada para cualquiera que represente al Perú en el extranjero. No se trata de ir por el mundo buscando pelea. No se trata de responder insulto con insulto. Se trata de preparar tanto, trabajar tanto y creer tanto en lo que uno hace que, cuando llegue el momento, la excelencia sea la respuesta más contundente. Cuando los periodistas entrevistaron a algunos integrantes de la delegación coreana, al principio intentaron responder con diplomacia. Pero finalmente uno de ellos admitió, la subestimamos. Pensamos que, por ser estudiantes, su nivel sería básico. Nos equivocamos. Su disciplina fue impresionante. Un músico filipino dijo algo similar, nos enseñaron que la edad no define la calidad. Debimos respetarlas desde el inicio. Esas declaraciones se volvieron casi tan comentadas como la presentación. Porque no hay giro más poderoso que ver a quien se burló reconocer públicamente su error. Al regresar al Perú, las chicas no imaginaban lo que les esperaba. El avión aterrizó en el aeropuerto Jorge Chávez y, al entrar al área de llegadas, vieron una multitud. Familias, compañeras de colegio, profesores, periodistas, cámaras de televisión y personas que ni siquiera las conocían personalmente, pero que habían ido solo para aplaudirlas. Había carteles que decían orgullo del Perú, bienvenidas, campeonas y la juventud peruana sí puede. Cuando aparecieron con sus uniformes y sus instrumentos, el aeropuerto se llenó de gritos. Días antes, en Canadá, habían sido vistas como niñas fuera de lugar. Ahora volvían como símbolos nacionales. Algunas lloraron al abrazar a sus padres. Una madre repetía, valió la pena, hijita, valió la pena. Un padre sostenía el estuche del trombón de su hija como si fuera un trofeo. Y uno no puede ver una escena así sin pensar en cuántos talentos peruanos están esperando una oportunidad parecida, cuántos jóvenes podrían brillar si se les diera apoyo real, cuántos Camila, Valeria, Andrea, Lucía o Daniela existen en colegios donde falta presupuesto, pero sobra corazón. La historia se convirtió en tema nacional. Programas de televisión las invitaron. Radios hablaron de ellas. Portales digitales publicaron entrevistas. El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación organizaron un reconocimiento especial y las nombraron embajadoras juveniles de la cultura peruana. Su colegio, antes conocido solo en su distrito, empezó a recibir mensajes de todo el país. Las matrículas para talleres musicales aumentaron. Padres que antes veían la música como una actividad secundaria empezaron a entender que una banda escolar puede formar disciplina, liderazgo, autoestima y sentido de patria. Y aquí viene una opinión que algunos quizá no quieran escuchar. En el Perú muchas veces aplaudimos el talento cuando ya ganó afuera, pero no lo apoyamos cuando todavía está ensayando en silencio. Nos emocionamos cuando el extranjero reconoce lo nuestro, pero a veces no creemos en nuestros jóvenes hasta que alguien de otro país nos dice que son buenos. Esa mentalidad tiene que cambiar. No podemos esperar a que Canadá, Estados Unidos,
Europa o Asia nos validen para recién mirar con respeto lo que tenemos en casa. El talento peruano merece apoyo antes del aplauso internacional, no después. La presentación de aquellas chicas tuvo un efecto dominó. Otros colegios empezaron a fortalecer sus bandas. Algunas municipalidades se interesaron en financiar instrumentos. Profesores de música que llevaban años pidiendo atención encontraron en esa historia un argumento imposible de ignorar. Se propuso crear un fondo de apoyo para jóvenes artistas que quisieran representar al Perú en competencias internacionales. No todo cambió de la noche a la mañana, claro. Este es el Perú, y aquí las promesas muchas veces se demoran demasiado. Pero algo sí cambió en la conversación pública. La gente empezó a hablar de las bandas escolares como semilleros de excelencia y no como simples adornos de ceremonias. Pasaron los años, y aquella presentación en Canadá se volvió una especie de leyenda dentro del mundo musical juvenil peruano. Camila Rojas ingresó a un conservatorio y empezó a estudiar dirección orquestal. En entrevistas, siempre recordaba ese día con una mezcla de orgullo y serenidad. Nos dijeron que éramos muy jóvenes, que no íbamos a estar a la altura. Pero nosotras sabíamos cuánto habíamos trabajado. La música y los pasos hablaron por nosotras, decía. Otra integrante, Fernanda Salazar, se unió años después a una banda militar peruana, convencida de que la disciplina musical también podía ser una forma de servir al país. Otras siguieron carreras distintas: medicina, ingeniería, administración, docencia, ciencia. Pero todas llevaron consigo algo de esa experiencia, la certeza de que la organización puede convertir a un grupo de adolescentes en una fuerza capaz de cambiar miradas. Años después, en otro festival internacional, algunas de aquellas peruanas se reencontraron con integrantes de las delegaciones filipina y coreana. Esta vez no hubo burlas. No hubo comentarios venenosos. Hubo saludos, respeto y hasta sonrisas sinceras. Uno de los músicos coreanos se acercó a Camila y le dijo: «Nunca olvidé su presentación. Nos obligó a ser más humildes». Un exintegrante filipino añadió: «Ese día aprendí que el orgullo nacional no debe convertirse en soberbia». Y Camila, lejos de presumir, respondió: «Todos aprendimos algo. Lo importante es que ahora nos vemos como músicos, no como estereotipos». Esa es quizá la lección más importante de toda esta historia. El Perú no necesita gritar para ser grande, pero tampoco debe aceptar que lo hagan pequeño. No necesitamos inventar superioridad, porque nuestra riqueza cultural, nuestra juventud trabajadora y nuestra capacidad de resistencia ya hablan por nosotros. Pero sí necesitamos creer más en lo nuestro. Necesitamos dejar de pensar que lo extranjero siempre es más ordenado, más serio o más profesional. Porque cuando un grupo de chicas peruanas de secundaria puede pararse en una calle canadiense, frente a cámaras internacionales y bandas adultas, y lograr que todos se pongan de pie emocionalmente, entonces queda claro que el problema nunca fue falta de capacidad. El problema fue falta de confianza, falta de apoyo y exceso de prejuicio. Para algunos extranjeros, aquella presentación fue solo un video viral. Para los peruanos, fue algo más profundo. Fue una escena que tocó una fibra nacional. Fue ver a chicas jóvenes enfrentarse a la burla sin responder con rabia. Fue verlas transformar la presión en precisión. Fue ver cómo la bandera roja y blanca podía sentirse presente incluso sin estar en primer plano, porque cada paso parecía decir: aquí estamos. No somos menos. Nunca lo fuimos. Y tal vez esa sea la verdadera razón por la que esta historia sigue emocionando. No porque una banda escolar tocó bonito. No porque unas adolescentes recibieron aplausos en Canadá. Sino porque, en ese instante, el mundo vio una versión del Perú que muchas veces no aparece en los titulares: un Perú disciplinado, joven, artístico, fuerte y profundamente digno. Un Perú que puede salir de un patio escolar y conquistar una avenida internacional. Un Perú que no necesita pedir permiso para ser admirado. Así que cuando alguien vuelva a decir que los peruanos solo somos buenos para la comida, el turismo o la nostalgia de nuestro pasado, habría que mostrarle esta historia. Habría que mostrarle a esas chicas marchando con la mirada al frente, tocando sin temblar, coordinando cada paso como si el país entero caminara con ellas. Habría que recordarle que el Perú no es solo historia antigua. También es presente. También es juventud. También es futuro. Porque aquel día, en Canadá, las que entraron al desfile fueron unas estudiantes de secundaria. Pero las que salieron ovacionadas fueron embajadoras de una nación entera. Y aunque algunos empezaron riéndose, terminaron aplaudiendo. Aunque algunos dudaron, terminaron reconociendo. Aunque algunos pensaron que Perú iba a ser una nota menor en el programa,
terminó siendo el momento que todos comentaron. Y esa, para cualquier peruano que entienda lo que significa ser subestimado y aún así levantarse, no es una simple anécdota. Es una lección. Es una advertencia. Es una prueba de que cuando el talento peruano se une con disciplina, corazón y orgullo, puede sonar tan fuerte que hasta quienes no querían escuchar terminan mirando de frente. El mundo creyó que vería a unas niñas nerviosas. Pero vio al Perú caminando con paso firme. Y desde ese día, en esa avenida canadiense, quedó una verdad imposible de borrar: nunca subestimes a un peruano preparado, porque cuando llega su momento, no necesita hablar demasiado. Le basta con demostrarlo.